Genial invento casero con un foco de luz. Solo coloca al TV y mira canales gratis sin pagar un centavo. En nuestro proyecto vamos a usar un viejo foco LED quemado, obsoleto. Lo vamos a reciclar para ahorrar dinero. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Debemos de quitar la parte plástica de esta forma y luego retirar todos los componentes internos que éste posee. Luego retira los componentes eléctricos que están acá. Y finalmente debemos de retirar aquí este pin y nos vamos a quedar con el foco LED de esta forma. Sencillo, ¿verdad? Voy a utilizar un conector rápido. Se utiliza en el empalme del cable coaxial. Y una tijera adicional. La idea es ubicar este conector en este punto. Para ello, con la tijera vamos a ampliar este agujero con mucho cuidado. También puedes utilizar un cautín o soldador de estaño para ampliar el agujero. Si tienes alguna herramienta como un taladro, puedes utilizar una barrena y ampliar este agujero. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, observan cómo entra, firme, enroscado, y ya tenemos ese punto ganado. Lo podemos dejar acá. Ahora voy a utilizar un viejo envase de galleta que me había quedado. Tiene 19 centímetros. Según el análisis que hice, este envase debe de ser superior a 12 centímetros, 5 pulgadas mínimo. Puedes utilizarlo hasta 30 centímetros, lo que tú quieras. Aquí va a ser el envase que tú consigas. Eso es opcional. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar la tapa o el fondo. En este caso, yo removí el fondo por medio de un taladro y un Dremel y me quedé con esta base que ustedes observan aquí. ¿Qué hice? Hice una perforación con un taladro con la finalidad de cruzar esta pieza de esa forma, miren, y que la base de bombillo quede así. Entonces, ¿cuál es la idea? Retirar acá. Fíjense que está bien ajustado. Retiro. También puedes utilizar una lámina galvanizada en su defecto si no consigue esta pieza. Miren cómo queda. Me quedó un poco flojo, pero no importa. Entonces ahora yo la voy a colocar de esta forma. Antes de continuar, voy a verificar, bueno, sí, debe de haber continuidad porque al hacer el agujero se adapta bien el acople a la base. Y ahí está. Fíjense cómo queda bien firme. Podría seguir apretando, pero creo que ahí ya está bien unida esa base. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Antes de continuar, voy a hacer una prueba de continuidad. Perfecto, tenemos continuidad donde no puede haber continuidad en toda esta área que tenemos aquí del bombillo. Entonces esta parte debe de hacer continuidad con nuestro plano de tierra. Perfecto, ahí está. Nunca acá. Yo estoy colocado aquí, fíjense. Y tiene que hacer continuidad con esta parte de la lata. Eso está perfecto. Como podrás observar, hasta este momento no hemos usado ninguna medida, excepto
los 12 centímetros mínimo que necesitamos de plano de tierra. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un pedazo de cable coaxial obsoleto, búscalo en la casa, que debe de tener. Muy bien, necesitaré un pedazo de cable coaxial reciclado. Fíjense, no importa. La idea es obtener el conductor interno. Para ello vamos a pelar el cable un poco más. Lo puede medir de esta forma, mira cómo lo estoy haciendo. ¿Observan? Y aquí voy a hacer lo siguiente, observa. Voy a sostener aquí y voy a retirar esa parte. Ahí está. Aquí pelo un poco y dejo aproximadamente 1 centímetro. ¿Cuál es la idea? Mira, en el conector aquí, ¿lo ven? Cruzarlo pero del lado inverso y dejarlo ahí. ¿Observan? Quedará así mi cable. Y aquí voy a doblar el excedente de esta forma, miren. ¿Observan? Fíjense qué sencillo hasta el momento. ¿Qué voy a hacer ahora para concluir? Voy a utilizar papel de aluminio de cocina. Aquí tengo papel de aluminio y voy a rellenar todo el cuerpo del bombillo para colocarlo aquí y parte aquí interno de la parte interna del bombillo que haga contacto con nuestro cable. Observan que haga contacto con el cable con la finalidad de tener una mejor recepción. Aquí tengo el papel de aluminio. Fíjense cómo lo envolví. Lo voy a colocar así. Observan. Entonces, ya ahí está haciendo contacto aquí con todo el cuerpo. Esto es estratégicamente que lo estoy colocando de esa forma. Creo que no tiene ninguna duda de cómo nosotros hemos ido colocando el papel de aluminio. Aquí había realizado otra bola, la voy a desenvolver. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y la voy a introducir del otro lado. La voy a poner de forma homogénea. Aquí como si fuera la base del bombillo. Observan. Miren. Le he dado la forma del bombillo. Entonces, termino de acomodar bien. Abro. Y ahí está. ¿Qué hago ahora? Tomo el cuerpo que había retirado y lo debo de introducir aquí. Y simplemente sello. No necesitamos ningún pegamento adicional. Y de esta forma hemos realizado una antena para ver televisión totalmente gratis. Aquí solamente debemos de colocar el cable coaxial que llega al televisor. Esta antena la podemos usar así, de la forma donde tú tengas mejor señal. Es una antena que opera en la frecuencia UHF. Con ello podremos ver televisión gratis, señal libre que se encuentra en nuestro país y que no necesitamos estar suscritos a ningún tipo de servicio de cable para ver canales gratis. Vámonos con la prueba. Vamos a probar nuestro proyecto en el televisor. Está encendido. Por acá tengo el cable coaxial. Voy a buscar el control remoto. Aquí lo tengo. Entonces voy a ubicarme de modo que
tengan el cable visible. Y voy a colocar acá, un momento, la conexión al terminal. Aprieto bien, oriento la antena, voy a sostener el cable para que ustedes lo puedan observar. Y vamos a hacer prueba. Ahí llega señal. Vamos a ir orientándola. Fíjense cómo se frisa la señal. Entonces, esta antenita recibe de ese modo, ok, así, perfectamente, y recibe así, por el análisis ya que hice, cuando fui moviéndola. Observan cómo se ve la señal nítida. Fue probada con el programa que utilizo para poder ajustarla a la frecuencia ideal, y esta antena trabaja en la frecuencia UHF. También podemos con ella conseguir canales análogos. Actualmente en mi país están retirando todo el servicio de televisión análoga. Alguien me preguntó hoy en el canal que solo se veían varios canales. Hoy hice un autoscan y apenas se ven 10 canales, como mucho. Fíjense, entonces la orienta, busca de dónde venga la señal. Ok, así obtiene mejor señal. Y nada, amigo, este es tu contenido de hoy, de una encuesta que hicimos. Próximo video utilizaremos un split con cable coaxial para realizar una antenita casera gratis. Ahora vamos a ver algunos canales análogos que yo pude sintonizar. Ese canal es análogo, ese otro. Fíjense, aquí va a depender de cómo orienten la antena. Siempre se ven con lluvia. Canal análogo, canal análogo. Son pocos canales análogos que pude encontrar hoy. Porque aquí el 47, fíjense cómo se ve. Entonces están retirando la mayoría de los canales análogos de aquí, de mi país. Y nada, amigos, miren cómo se ven esos canales. Bueno, esos son canales análogos, la mayoría, y fíjense cómo reciben señal. Y ya esto es señal digital. Entonces, como siempre, ahora voy a desgonzar la antena o la voy a bajar de posición. Fíjense que recibe señal. ¿Observan? Y así. Así había quedado la antena. Y fíjense, ahí yo coloco la cámara de grabar para poder tener una muy buena imagen y que ustedes traten de ver todo lo necesario en las pruebas de la antena, tratando de tener la mayor transparencia posible al momento de nosotros hacer una prueba aquí. Aquí se ve mal, no sé por qué, el zoom. Y nada, amigo, ahí estaba la cámara instalada. Y como siempre, si te gustó este contenido, regálanos un like y nos vemos en un próximo video. Bye. Vamos a apagar el TV. Nada de truco.